Tan pronto como vio a la nueva criada, el millonario se quedó helado de sorpresa al notar el collar alrededor de su cuello. El mismo collar que llevaba su hija el día de su desaparición, hace tantos años. La noche estaba fría y silenciosa en la mansión Salvatore. Leonardo Salvatore, un hombre de mediana edad con una expresión seria y rasgos marcados por el tiempo, miraba el retrato de una niña de cabello castaño y sonrisa tímida. La imagen estaba ligeramente descolorida por el paso del tiempo, pero seguía siendo el recuerdo más vívido de su hija Isabel. La niña había desaparecido misteriosamente hace 15 años, durante un paseo en el parque, dejando un vacío que Leonardo nunca logró llenar. Leonardo pasaba horas encerrado en el antiguo cuarto de Isabel, donde juguetes, libros y ropa aún permanecían intactos. Mantenía todo tal y como ella lo había dejado, como una forma desesperada de preservar su presencia. Sin embargo, esa noche, mientras sostenía un oso de peluche desgastado que había pertenecido a Isabel, se preguntó: ¿todavía habrá esperanza? El duelo no había disminuido con el tiempo, solo se había convertido en un dolor más profundo y solitario. El sonido de pasos resonó por el pasillo. Leonardo cerró los ojos, tratando de ignorar el ruido. Era Ana, la nueva empleada de la casa, una joven discreta y trabajadora que había comenzado en la mansión hacía pocos días. A Leonardo apenas le importó conocerla adecuadamente. Para él, no era más que otra empleada. Ana, una joven de ojos atentos y sonrisa tímida, era consciente del ambiente sombrío de la casa, pero necesitaba el trabajo. Sus manos callosas y su postura decidida contaban historias de lucha y resiliencia. Siempre se había sentido fuera de lugar, habiendo crecido en un orfanato donde conoció a Isabel, una niña de la misma edad, que se volvió su amiga inseparable. Ahora, viviendo juntas en un pequeño apartamento de la ciudad, Ana necesitaba este empleo para ayudar con los gastos. Mientras Ana limpiaba el salón principal, Leonardo la observaba de lejos, sin prestar demasiada atención. Sin embargo, algo captó su mirada: un collar colgado en su cuello. El corazón de Leonardo se aceleró. Era imposible no reconocer ese colgante, el mismo que le había regalado a Isabel en su último cumpleaños antes de su desaparición. Se acercó rápidamente, con una expresión de confusión y tensión. ¿De dónde sacaste ese collar?, preguntó con voz temblorosa. Ana, sorprendida por la intensidad de la pregunta, respondió titubeante: «Fue un regalo de una amiga, Isabel». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, y Leonardo sintió una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo era posible? Retrocedió unos pasos, con la mente inundada de recuerdos y preguntas sin respuesta. Leonardo fue invadido por una avalancha de recuerdos y emociones que lo dejaron sin palabras. La visión del collar en Ana traía a la superficie un dolor que había intentado reprimir durante años. Ese collar era una pieza única, creada especialmente para Isabel, con un pequeño colgante en forma de corazón que contenía una inscripción casi invisible: «Por siempre, mi amor, papá». No podía creer que el objeto estuviera en manos de una completa desconocida. Ana, percibiendo el cambio drástico en la expresión de Leonardo, se sintió visiblemente incómoda. ¿Hay algún problema con el collar?, preguntó con voz baja, intentando entender la razón de tanta conmoción. Leonardo trató de disimular, pero el impacto era evidente. Negó con la cabeza y salió del salón, encerrándose en su oficina. Encerrado en su oficina, Leonardo pasó la noche en vela tratando de entender cómo había llegado el collar a Ana. ¿Quién es esta chica? Sus pensamientos estaban confusos, y la añoranza por Isabel parecía más fuerte que nunca. Leonardo sabía que necesitaba descubrir la verdad sobre el collar y sobre Ana. Su obsesión por encontrar a su hija, que nunca había sido resuelta por completo, ahora cobraba un nuevo impulso. Mientras tanto, Ana sentía que había algo extraño en la actitud de Leonardo, pero no comprendía completamente el motivo. Para ella, el collar era solo un regalo de su amiga Isabel, quien siempre mencionaba que era el único recuerdo significativo de su pasado. La noche terminó de forma melancólica, pero con una nueva chispa de esperanza en el corazón de Leonardo.
Por primera vez en años, sentía que había una pista concreta, algo que podría llevarlo a Isabel. Miró por la ventana de su oficina, observando el cielo oscuro con una renovada determinación. Ana, por su parte, no entendía lo que estaba sucediendo, pero sentía que su llegada a la mansión había desencadenado algo más grande de lo que podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Leonardo. Pasaba más tiempo observando a Ana desde lejos, tratando de identificar algo que explicara su conexión con el collar. El objeto, que para Ana parecía ser solo un adorno, ahora reavivaba la esperanza de Leonardo, trayendo consigo la dolorosa incertidumbre de respuestas no encontradas. Por su parte, Ana notó el cambio en la actitud de su patrón. Su mirada se había vuelto más insistente, a veces casi desesperada. Comenzaba a sentirse incómoda por la repentina atención, sin entender la razón. Aún así, continuaba realizando sus tareas con dedicación. Ana, que siempre había sido una joven observadora y adaptable, tenía un comportamiento calmado y discreto. Trabajar en la mansión Salvatore no era su primera experiencia como empleada doméstica, pero definitivamente era la más extraña. Había una pesadez en los pasillos y en la atmósfera de la casa que no lograba comprender del todo. El comportamiento de Leonardo, que oscilaba entre distante y enfocado de manera extraña en ella, la hacía sentir cada vez más inquieta. Por otro lado, Leonardo empezaba a trazar un plan. Necesitaba saber más sobre Ana, y especialmente sobre la tal Isabel que ella mencionó. Pero al mismo tiempo, su corazón estaba dividido entre la esperanza de que esa fuera una señal de que Isabel seguía con vida y el temor de que todo resultara ser otra decepción. Una mañana lluviosa, Leonardo, incapaz de contener su curiosidad, decidió confrontar a Ana de forma más directa. La llamó a su despacho, intentando mantener la voz calmada a pesar de la evidente ansiedad. «Necesito saber más sobre tu amiga Isabel», comenzó mirándola a los ojos. «¿Cómo la conociste?» Ana, sorprendida por el tono directo de la pregunta, vaciló antes de responder. «Isabel y yo nos conocimos en el orfanato. Éramos muy cercanas, como hermanas. Ella me dio este collar como regalo cuando nos fuimos de allí, para que siempre la recordara». Leonardo se inclinó hacia adelante, con los puños cerrados bajo la mesa. «¿Y nunca mencionó a su familia? ¿Alguna cosa sobre su pasado?» Ana negó lentamente con la cabeza. «No, siempre fue muy reservada sobre eso. Solo decía que no tenía a nadie más en el mundo, aparte de mí». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Leonardo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La posibilidad de que Isabel estuviera viva, escondida, hizo que su corazón latiera más rápido, pero también sabía que podría ser una coincidencia cruel. Necesitaba más información y rápido. En los días siguientes, Leonardo intensificó sus esfuerzos para descubrir la historia de Ana. Comenzó a revisar registros antiguos y finalmente contrató a Pedro, un detective privado de confianza. Pedro era un hombre experimentado, ya involucrado en varias investigaciones fallidas sobre el paradero de Isabel. Leonardo le explicó la situación y le mostró el collar, enfatizando la urgencia de descubrir todo lo posible sobre Ana e Isabel. «¿Está seguro de que esta es la pista correcta, señor Salvatore?», preguntó Pedro con cautela, consciente de las falsas esperanzas que Leonardo había enfrentado en el pasado. Sin embargo, Leonardo estaba más decidido que nunca. «Necesito saber la verdad, Pedro, aunque sea solo otra ilusión». Mientras tanto, Ana comenzó a notar que Pedro la seguía con frecuencia, aunque él trataba de ser discreto. La joven se volvió desconfiada, sintiendo que había algo más en juego, algo que no lograba comprender por completo. Una noche, confrontó a Leonardo. «¿Por qué está investigando mi vida? ¿Qué espera encontrar?» Leonardo, tomado por sorpresa por la pregunta directa, guardó silencio por un momento. «Hay algo en ese collar que es muy importante para mí, Ana. No lo entenderías». Sin embargo, sabía que no podía revelarlo todo. Ana regresó a su habitación, confundida y frustrada. Las actitudes de Leonardo la intrigaban cada vez más, pero tampoco quería arriesgar su trabajo,
ya que lo necesitaba para sostener la vida que compartía con Isabel. El misterio en torno al collar parecía más profundo de lo que ella podía imaginar. Por su parte, Leonardo estaba más ansioso que nunca. Pedro había comenzado a investigar los registros del orfanato donde Ana e Isabel se conocieron, buscando cualquier detalle que pudiera proporcionar pistas sobre el paradero de su hija. Las noches de Leonardo eran consumidas por la expectativa y el dolor revivido, mientras que el collar colgado en el cuello de Ana parecía ser la clave de un rompecabezas que aún no lograba entender del todo. La lluvia seguía cayendo afuera de la mansión, reflejando la tristeza de Leonardo y la confusión de Ana. Pedro envió un mensaje corto y enigmático a Leonardo. Encontré algo que podría interesarle. El corazón de Leonardo dio un salto, pero sabía que debía mantener la calma hasta obtener más detalles. Mientras tanto, Ana sentía un peso creciente, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse en su vida. El sonido de truenos resonaba a lo lejos cuando Ana despertó en su habitación en el ático de la mansión. Estaba sumida en recuerdos del pasado, soñando nuevamente con el orfanato y con Isabel. La intensa lluvia parecía amplificar esas memorias, trayendo de vuelta momentos de miedo, amistad e incertidumbre. Mientras Ana se preparaba para trabajar, destellos de su infancia en el orfanato aparecían como escenas de una película. Isabel, con sus grandes ojos marrones y una sonrisa tímida, siempre había sido más que una amiga. Era casi como una hermana. Ana recordaba cómo Isabel insistía en que ella usara el collar, diciendo: «Quiero que siempre te acuerdes de mí, aunque la vida nos separe algún día». Isabel siempre fue una chica misteriosa. La mayoría de las veces evitaba hablar de su pasado, pero le había contado a Ana que no recordaba a sus padres y que el collar era la única conexión concreta que tenía. La joya, con su colgante en forma de corazón, parecía cargar un peso emocional para Isabel, aunque nunca explicó exactamente por qué. Ana también recordó cómo ambas crecieron enfrentando desafíos en el orfanato. La estricta disciplina, la falta de recursos y el constante sentimiento de abandono habían hecho un pacto de protegerse y permanecer juntas, sin importar lo que pasara. Así fue hasta el día en que dejaron el orfanato a los 18 años para intentar construir una nueva vida juntas. Mientras realizaba sus tareas en la mansión, Ana sentía la creciente tensión de Leonardo y la constante vigilancia de Pedro. La casa parecía más sombría, casi sofocante, y la sensación de que algo más grande estaba sucediendo solo aumentaba. Leonardo, ahora casi obsesionado, no podía apartar la mirada del collar, el recuerdo vivo de su hija desaparecida. Mientras tanto, Pedro seguía investigando el pasado de Ana e Isabel. Había logrado acceder a antiguos registros del orfanato, y los primeros hallazgos eran intrigantes. No había registro de Isabel antes de los 8 años, lo que sugería que llegó al orfanato con esa edad, justo en la misma época en que Isabel Salvatore desapareció. Sin embargo, Pedro aún no estaba seguro de si Isabel y la hija de Leonardo eran la misma persona, por lo que mantenía a Leonardo informado solo con detalles vagos, tratando de evitar que se creara falsas esperanzas. «Estamos cerca de algo importante, señor Salvatore, pero aún necesitamos más pruebas concretas», dijo Pedro en una de las reuniones. Leonardo solo asintió con la cabeza, tratando de ocultar su creciente ansiedad. Un día, mientras Ana limpiaba la sala de estar, Pedro entró en la mansión con una expresión seria. Había encontrado más registros sobre Isabel en el orfanato, incluidas notas de una trabajadora social que mencionaba a una niña traumatizada, encontrada sin documentos en un parque lejano. La descripción coincidía con la de Isabel Salvatore, pero aún faltaban pruebas definitivas. Al escuchar esto, Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería posible? La esperanza y el miedo se mezclaban de forma abrumadora. Sabía que debía hablar directamente con Ana, y esta vez no podía ser sutil. «Necesito saber más sobre tu amiga, Ana. ¿Sabes a dónde fue Isabel después de que dejaron el orfanato? ¿Alguna vez mencionó algo sobre el collar o sus padres?» Ana, cada vez más confundida, trató de responder lo mejor que pudo. «No, señor, Isabel nunca habló sobre su familia,
Solo decía que el collar era todo lo que quedaba de su pasado. El tono de voz de Ana era de sinceridad, pero esto solo dejaba a Leonardo más inquieto. Sentía que estaba cerca de una verdad crucial, pero aún no lograba alcanzarla. Esa noche, Ana regresó a su habitación, perturbada por la intensidad de Leonardo y la insistencia de Pedro. Nunca había cuestionado el pasado de Isabel, aceptando sus limitaciones de manera incondicional. Ahora, sin embargo, se preguntaba si Isabel escondía algo más profundo, incluso de ella. Mientras tanto, Leonardo se sumergía en los recuerdos de Isabel, tratando de recordar algo que pudiera ser la conexión final. Cada detalle del pasado parecía haber sido oscurecido por el dolor y el tiempo, pero estaba decidido a seguir adelante. Si Isabel realmente está viva, tengo que encontrarla, pensó, mientras apretaba el colgante del collar en sus manos. En el silencio de su habitación, Ana sostuvo el collar en sus manos y susurró para sí misma: ¿Dónde estás, Isabel? Las palabras estaban cargadas de añoranza y una mezcla de esperanza y dolor. Sabía que, si Isabel estaba cerca, algo grande estaba a punto de suceder. Al otro lado de la mansión, Leonardo miraba el retrato de Isabel en la pared y sentía la misma esperanza incómoda y temerosa. El pasado estaba resurgiendo y sabía que la única forma de encontrar la verdad era seguir las pistas, aunque el destino fuera incierto. El sonido de pasos apresurados resonaba por los pasillos de la mansión Salvatore. Pedro, el detective privado, estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás del pasado de Ana e Isabel. Había pasado los últimos días revisitando el orfanato y rebuscando en registros antiguos, decidido a conectar las piezas sueltas. Mientras tanto, Leonardo esperaba ansioso, consciente de que cada descubrimiento podía traer tanto una respuesta como un nuevo enigma. Ana, por otro lado, sentía un creciente malestar por la forma en que estaba siendo observada. Sabía que Pedro la estaba investigando, y Leonardo parecía cada vez más distante y al mismo tiempo más obsesionado. El misterio en torno al collar se volvía insoportable para ella, como una sombra constante de la que no podía deshacerse. Pedro era un hombre meticuloso y escéptico por naturaleza. Su experiencia como investigador lo había hecho experto en seguir pistas hasta el final, y conocía bien el sufrimiento de Leonardo en relación con la desaparición de Isabel. Esta vez, no quería alimentar falsas esperanzas, pero las coincidencias entre el pasado de Isabel y lo que estaba descubriendo sobre la amiga de Ana resultaban inquietantes. Leonardo, por su parte, estaba cada vez más inmerso en las expectativas y los temores sobre lo que las investigaciones podrían revelar. Apenas podía dormir, atormentado por recuerdos y esperanzas que oscilaban entre lo real y lo ilusorio. La mansión, que alguna vez fue un hogar, se había convertido en un escenario de secretos revelados lentamente, pieza por pieza. Durante una tensa reunión en su despacho, Pedro informó a Leonardo sobre sus últimos hallazgos. Encontré a una trabajadora social que trabajó en el orfanato en la época en que Isabel llegó allí. Mencionó a una niña que fue encontrada sola en un parque, sin documentos, y que estaba visiblemente traumatizada. Lo más llamativo es que la niña sostenía un collar idéntico al que ahora posee Ana. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Pedro evocaban recuerdos dolorosos del día en que su hija desapareció. Se vio reviviendo el momento en que Isabel desapareció. Un parque soleado, una tarde normal que se transformó en una pesadilla al darse cuenta de que la niña ya no estaba. Desde entonces, había vivido entre el dolor y la esperanza, sin hallar nunca un cierre. ¿Es suficiente para estar seguro de que Isabel es mi hija?, preguntó Leonardo, con la voz marcada por la angustia y el cansancio. Pedro dudó antes de responder. Aún no, señor. Necesitamos más pruebas concretas. La descripción de la niña encontrada en el parque es muy vaga y los registros del orfanato no ofrecen detalles adicionales sobre su identidad original. Mientras tanto, Ana empezó a sentir el peso de las investigaciones de forma más directa. Pedro le hacía preguntas incisivas sobre su tiempo en el orfanato, y aunque Ana no entendía por qué estaban tan interesados en Isabel,
sentía que algo le estaba siendo ocultado. ¿Por qué tanto interés en una chica que apenas conoces?, preguntó a Pedro un día, exasperada. Pedro mantuvo la calma. A veces, el pasado puede ser más importante de lo que imaginamos, Ana. Y puede haber cosas que aún no sabes sobre Isabel o incluso sobre ti misma. Esa noche, la lluvia empezó a caer con fuerza, acompañada de truenos que parecían reflejar la tensión dentro de la mansión. Leonardo, incapaz de contenerse, fue a hablar con Ana una vez más. Necesitaba respuestas, aunque solo fuera para confirmar que sus sospechas eran meras coincidencias. Ana, necesito saber... ¿Nunca pensaste en investigar más sobre el pasado de Isabel? ¿Nunca quisiste saber de dónde venía? Ana, ya cansada de tanto misterio, alzó la voz por primera vez. Era mi amiga. No importa de dónde viniera, la acepté como mi hermana. Nunca sentí la necesidad de cuestionar su historia, porque ella nunca hizo lo mismo conmigo. Leonardo se quedó en silencio, sorprendido por la intensidad de las palabras de Ana. Se dio cuenta de que, para ella, Isabel era mucho más que una pista en una investigación. Era alguien que representaba amor, lealtad y una supervivencia compartida. Pero también sabía que esa lealtad podía estar ocultando la verdad que tanto buscaba. Por otro lado, Pedro encontró algo más significativo en uno de los documentos antiguos. Un informe que indicaba que Isabel, al ser admitida en el orfanato, llevaba puesto un collar con un colgante en forma de corazón. El mismo collar que Leonardo le había regalado a su hija. La revelación dejó a Pedro dividido. Sabía que existía un gran potencial de que la Isabel del orfanato y la Isabel Salvatore fueran la misma persona, pero faltaba un elemento esencial para confirmarlo de una vez por todas. Leonardo, al escuchar la noticia, fue invadido por una mezcla de euforia y miedo. Estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado, pero también sabía que esa verdad podría traer una realidad dura y compleja. Sin embargo, la posibilidad de recuperar a su hija superaba cualquier duda o temor. Pedro, sigue adelante. Encuentra a Isabel de cualquier manera. Mientras Pedro seguía las últimas pistas, Ana, en su cuarto, sostenía el collar con una expresión triste y ansiosa. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo que iba más allá de todo lo que había imaginado. La lluvia seguía cayendo afuera, como anticipando la tormenta que estaba por desatarse dentro de la mansión. Leonardo, ahora más esperanzado que nunca, miró nuevamente el retrato de Isabel y susurró: «Estoy más cerca de ti, hija mía, más cerca que nunca». El amanecer trajo una leve neblina que cubría la mansión Salvatore, como si la propia naturaleza reflejara el misterio creciente dentro de las paredes del imponente edificio. Pedro pasó la noche revisando cada detalle de los registros del orfanato, decidido a encontrar la pieza final del rompecabezas. Sabía que estaba cerca, pero lo que le esperaba aún era incierto. Mientras tanto, Leonardo observaba el amanecer desde la ventana de su despacho, con el rostro marcado por el cansancio y la ansiedad. ¿Y si Isabel realmente estuviera viva? La posibilidad de encontrarla, después de tanto tiempo, lo dejaba tanto esperanzado como temeroso. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno, aún sintiendo el peso del enfrentamiento con Leonardo la noche anterior. Sus preguntas sobre Isabel parecían no tener fin, y la insistencia constante de Pedro la hacía cada vez más desconfiada. Ana empezó a preguntarse si algo realmente importante le estaba siendo ocultado, algo que quizás Isabel nunca le había contado. Pedro, por su parte, estaba en la fase final de su investigación. No solo encontró más detalles sobre la llegada de Isabel al orfanato, sino que también descubrió que la niña fue llevada al lugar por una mujer desconocida, quien desapareció inmediatamente después, dejando a Isabel sin documentos ni pistas de su identidad original. A media tarde, Pedro llegó a la mansión con una expresión seria. Pidió hablar con Leonardo en privado, sin la presencia de Ana. «Señor Salvatore, he encontrado algo importante», dijo Pedro mientras abría un sobre con copias de los registros antiguos del orfanato. Isabel fue encontrada en un parque distante y lo único que llevaba era el collar que ahora tiene Ana.
Leonardo sintió que el corazón le latía más rápido. Las coincidencias se estaban acumulando de manera alarmante y ya no podía ignorar la posibilidad de que Isabel, la amiga de Ana, fuera realmente su hija desaparecida. «Pedro, ¿esto es suficiente para confirmar?», preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Pedro dudó. «Es una evidencia fuerte, señor, pero todavía no tenemos la prueba definitiva de que esta Isabel sea realmente su hija. Necesitamos una prueba de ADN o un testimonio directo para validarlo». Leonardo sabía que eso era cierto, pero la necesidad de encontrar a Isabel y resolver el misterio se volvía más urgente a cada minuto. Mientras tanto, Ana empezó a sospechar que Pedro y Leonardo le estaban ocultando algo importante. La forma en que la observaban y la intensidad de sus preguntas indicaban que había más que una simple curiosidad sobre Isabel. Decidida a descubrir la verdad, Ana decidió confrontar a Leonardo una vez más. «¿Por qué está tan interesado en el collar y en mi amiga, señor Salvatore?», preguntó, esta vez sin rodeos. Leonardo, sorprendido por la franqueza de Ana, se dio cuenta de que ya no podía ocultar su verdadera motivación. «El collar pertenecía a mi hija desaparecida, Ana. Isabel tenía el mismo nombre. Fue encontrada con el mismo collar, y todo indica que podría ser mi hija. Necesito saber si es verdad». El impacto de la revelación fue inmediato. Ana quedó en shock, tardando unos segundos en procesar las palabras de Leonardo. «¿Está diciendo que Isabel podría ser su hija?». Negó con la cabeza, aún tratando de comprender la situación. La posibilidad de que su mejor amiga fuera en realidad la hija perdida de Leonardo era algo que nunca había imaginado. Ana comenzó a llorar, dividida entre la lealtad hacia su amiga y la repentina revelación de una verdad que nunca había sabido que existía. «Nunca lo supe, señor. Isabel nunca me contó nada sobre su familia, pero siempre decía que el collar era lo único que la conectaba con el pasado». Leonardo se acercó a Ana, intentando consolarla. «Sé que esto es difícil, Ana, pero necesitamos encontrar a Isabel. Solo así podremos estar seguros». Esa noche, Ana reflexionó sobre su amistad con Isabel y sobre las piezas que ahora empezaban a encajar. ¿Será que Isabel siempre lo supo? La duda la atormentaba, pero sabía que la prioridad ahora era encontrar a Isabel y descubrir la verdad de una vez por todas. Leonardo, por su parte, estaba más decidido que nunca. Sabía que la verdad estaba cerca y que necesitaba actuar rápidamente para no perder más tiempo. «Pedro, necesitamos encontrar a Isabel lo antes posible. Ella es la clave para todo esto», dijo con voz firme. Pedro asintió. «Voy a rastrear los últimos movimientos de Isabel. Si todavía está en la ciudad, la encontraremos». Ana, sola en su cuarto, sostenía el collar en sus manos y sentía una mezcla de amor y dolor por Isabel. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente. «Podría ser mi hija». La posibilidad parecía surrealista, pero sabía que necesitaban descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Leonardo, en su despacho, miró una vez más el retrato de Isabel. Su corazón estaba lleno de esperanza y ansiedad, y susurró en voz baja: «Voy a encontrarte, hija mía, cueste lo que cueste». La noche estaba más silenciosa de lo habitual en la mansión Salvatore. Ana apenas podía dormir, aún procesando la revelación de Leonardo. La posibilidad de que Isabel fuera la hija perdida de Leonardo la perturbaba profundamente. Mientras tanto, Pedro había encontrado una pista concreta sobre el paradero actual de Isabel. Ella vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar modesto y discreto, ideal para alguien que quería pasar desapercibido. Leonardo, al saber la noticia, experimentó una mezcla de euforia y miedo. Finalmente estaba a punto de enfrentarse a Isabel, pero temía lo que encontraría. ¿Me reconocerá como su padre? La perspectiva de ver a su hija después de tantos años de ausencia parecía una combinación de esperanza y terror. A la mañana siguiente, Pedro se dirigió al despacho de Leonardo con la información más reciente sobre Isabel. Habló con calma, pero con una gravedad que transmitía el peso de las circunstancias. «Está en el apartamento ahora, señor.
Podemos ir hoy mismo. Leonardo, aunque ansioso, estaba nervioso. Ella no me conoce, Pedro. No sé cómo va a reaccionar. ¿Y si me rechaza? Pedro mantuvo la calma. Es un riesgo que tiene que tomar, señor. Y ella merece saber la verdad, aunque sea difícil para ambos. Leonardo asintió en silencio, sintiendo la presión del momento. Ana también estaba presente, más tensa que nunca. Por más que supiera que este encuentro era inevitable, no podía evitar el miedo a cómo reaccionaría Isabel. Es fuerte, pero también muy sensible, le dijo Ana a Leonardo. Va a necesitar tiempo para procesar todo esto. Al llegar al edificio de Isabel, Leonardo dudó antes de bajar del auto. Pedro y Ana lo animaron a seguir adelante, y finalmente encontró el valor. Subieron las escaleras lentamente, cada paso resonando con el peso de una verdad aún no revelada. Al abrir la puerta, Isabel se sorprendió al ver a Ana acompañada de dos personas desconocidas. Su primer instinto fue retroceder, pero Ana la tranquilizó. Isabel está bien, necesitamos hablar contigo, es importante. Isabel, aún reticente, permitió que entraran en su pequeño apartamento. El lugar era sencillo, con pocos muebles y una decoración modesta. Isabel les ofreció sillas para que se sentaran, aún visiblemente incómoda. ¿Qué está pasando, Ana? ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Isabel, mirando directamente a Ana, como buscando una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Leonardo respiró hondo, tratando de controlar la emoción. Isabel, soy Leonardo Salvatore. Mi hija desapareció hace 15 años y creo que tú eres ella. La declaración sonó como un trueno en el pequeño espacio, dejando a Isabel paralizada por unos segundos. ¿Qué? Parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras. Sé que es difícil de creer, pero hay muchas pruebas que nos llevan a esto, continuó Leonardo, tratando de mantener la calma. El collar que le diste a Ana pertenecía a mi hija. Se lo regalé poco antes de su desaparición, y todos los registros del orfanato coinciden con la época y las circunstancias de la desaparición de Isabel. Isabel miró el collar con asombro, sus manos temblando levemente. Los recuerdos de su infancia en el orfanato regresaron con fuerza. La mujer desconocida que la dejó allí, sus primeras noches de miedo y soledad, y el collar que había guardado como un tesoro, aunque nunca supo exactamente por qué. Siempre había considerado el collar como un símbolo de un pasado olvidado, pero ahora era la clave de un misterio que nunca imaginó que fuera tan profundo. Con lágrimas en los ojos, Isabel miró a Leonardo. Si tú eres mi padre, ¿por qué nunca me encontraste antes? ¿Por qué tuve que crecer sin saber quién era? Había dolor en su voz, una mezcla de tristeza, ira y confusión. Leonardo se acercó a ella lentamente sin atreverse a tocarla. Intenté de todo, Isabel. Contraté detectives, hice campañas, nunca dejé de buscarte, pero por alguna razón siempre estuviste fuera de mi alcance. Si hubiera sabido dónde estabas, habría corrido hacia ti sin dudarlo. Isabel comenzó a llorar, luchando por comprender el torbellino de emociones que la dominaban. Ana, percibiendo la dificultad de Isabel para aceptar todo de golpe, la abrazó con ternura. No estás sola, Isabel. Nunca lo estuviste. Y ahora, aunque sea difícil, tienes la oportunidad de conocer tu historia. Isabel trató de procesar todo lo que estaba pasando. El encuentro con Leonardo trajo una mezcla de alivio y dolor. Alivio por finalmente conocer la verdad sobre su pasado, pero dolor por haber perdido tanto tiempo sin saber que alguien la buscaba desesperadamente. Aún no sabía si podía perdonar esa ausencia, aunque fuera involuntaria. Necesito tiempo para entender todo esto, dijo Isabel con voz temblorosa. No sé si puedo aceptarte como padre ahora, pero no puedo negar lo que está frente a mí. Leonardo asintió, respetando sus palabras. No espero que me aceptes de inmediato, Isabel. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a formar parte de tu vida si tú lo permites. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones, pero también de una sensación de esperanza cautelosa. Isabel sabía que tenía muchas preguntas que hacer y muchos sentimientos que procesar,
pero también reconocía que este encuentro era un punto de partida, no un final. Al salir del apartamento de Isabel, Leonardo miró a Ana con gratitud. «Gracias por ayudarnos a llegar hasta aquí. No podría haberlo hecho solo». Ana sonrió tímidamente, aún emocionada por la intensidad del momento. Isabel, sola en su apartamento, tomó el collar en sus manos nuevamente y lo sostuvo junto a su pecho. Sabía que el futuro sería complicado, pero también sabía que tenía una oportunidad de empezar de nuevo, de conocer a su padre y tal vez de construir una nueva relación con él. Isabel pasó los días siguientes sumida en una ola de pensamientos confusos. Las palabras de Leonardo aún resonaban en su mente, al igual que la imagen de él llorando mientras intentaba explicar el pasado. El peso de la revelación sobre su verdadera identidad era casi insoportable, y se sentía dividida entre el deseo de acercarse a su padre y el miedo de reabrir las heridas de un pasado traumático. Sabía que tenía que confrontar sus emociones y tomar una decisión. O aceptaba el pasado y la posibilidad de una nueva conexión con Leonardo, o seguía viviendo la vida que había construido por sí sola, sin mirar atrás. Leonardo también estaba inquieto. Sabía que no podía forzar a Isabel a aceptarlo como su padre, pero no podía contener el deseo de finalmente tenerla en su vida. Durante esos días, le envió mensajes a Isabel, preguntándole cómo estaba y asegurándole que respetaría su tiempo para procesar todo. Estaba dispuesto a reconstruir una relación desde cero, con paciencia y comprensión. Ana, que conocía a Isabel mejor que nadie, trató de ser un punto de apoyo. «Sé que todo esto es muy difícil, Isabel, pero tal vez deberías darle una oportunidad, al menos para entender de dónde vienes». Isabel negó con la cabeza lentamente, con los ojos llenos de dudas. «Es más complicado de lo que parece, Ana. Es mi padre, pero también es un extraño. ¿Cómo puedo confiar en alguien que nunca conocí?» La lucha interna de Isabel se intensificaba cada día. Comenzó a revisar los recuerdos de su infancia en el orfanato y del tiempo en que no sabía de dónde venía. Recordó las veces en que miraba el collar y trataba de imaginar quién se lo había dado, creyendo que tal vez algún día encontraría respuestas. Ahora, las respuestas estaban justo frente a ella, pero aceptarlas parecía un desafío aún mayor. Isabel decidió reunirse nuevamente con Leonardo, esta vez sin Ana ni Pedro. Necesitaba un momento solo entre ellos para hablar sin intermediarios y entender cómo él había lidiado con todos esos años de ausencia. Leonardo se sorprendió cuando recibió el mensaje de Isabel pidiéndole que se encontraran en un café discreto en el centro de la ciudad. Llegó puntual, vestido con un abrigo oscuro y con un nerviosismo evidente. Cuando Isabel llegó, se saludaron con una leve inclinación de cabeza y se sentaron en una mesa apartada. «Necesitaba hablar contigo», comenzó Isabel evitando el contacto visual. «Si realmente eres mi padre, necesito entender por qué nunca me encontraste antes», dijo Isabel, con un tono que mezclaba curiosidad y dolor. Leonardo respiró hondo, consciente de que debía ser honesto. «Isabel, hice todo lo que pude. Contraté detectives, recurrí a los medios, investigué por mi cuenta. Pero estabas lejos, en un lugar que nunca imaginé, y las pistas eran escasas». Isabel sintió un nudo en el pecho, aún sin saber cómo reaccionar. «¿Sabías que estaba viva?», preguntó, casi como una niña buscando confirmación. Leonardo asintió lentamente. «Nunca estuve seguro, pero siempre sentí que seguías en algún lugar. Nunca perdí la esperanza». Ella lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y cómo crees que me siento después de todo esto? Es como si toda mi vida hubiera sido construida sobre un vacío y ahora intentas llenarlo con palabras y recuerdos que no tengo». Leonardo se emocionó, sintiendo el peso del dolor de Isabel. «No puedo cambiar lo que pasó, Isabel, pero puedo estar aquí ahora si tú me lo permites. Podemos empezar despacio, sin prisa. Solo quiero tener una oportunidad de ser tu padre, aunque sea solo un poco». Isabel no sabía qué responder. Las palabras de Leonardo eran sinceras y sentía el deseo de darle una oportunidad a esta relación. Sin embargo, el miedo a ser decepcionada nuevamente
aún le impedía aceptar por completo la idea de una reconciliación. Después de un largo silencio, Isabel finalmente habló. «No sé si estoy lista para ser tu hija, pero estoy dispuesta a intentar conocerte sin expectativas». Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Eso ya es más de lo que podría esperar, y prometo no presionarte, Isabel». El encuentro terminó con un abrazo vacilante, pero genuino. Era un pequeño paso para ambos, pero también un símbolo de un nuevo comienzo, uno lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Esa noche Isabel regresó a casa y reflexionó sobre la conversación. Aún quedaba mucho por procesar, pero el simple hecho de haber hablado abiertamente con Leonardo era un avance. Sabía que aún tardaría en confiar completamente en él, pero ahora estaba dispuesta a intentarlo. Leonardo, al regresar a la mansión, se sintió más aliviado de lo que había estado en los últimos 15 años. El encuentro con Isabel había sido solo el primer paso de muchos, pero estaba preparado para seguir ese camino, sin importar lo lento o incierto que fuera. El día estaba particularmente soleado cuando Isabel decidió visitar la mansión una vez más. Esta vez, la sensación era diferente. Ya no sentía el peso aplastante del pasado. En cambio, había una ligereza en el aire, como si las posibilidades de un nuevo comienzo fueran tangibles. Al cruzar la entrada, miró los altos muros de piedra y se preguntó cuántas veces su padre habría esperado en vano que ella apareciera. Allí, a su lado, Leonardo estaba ansioso por la visita, preparando algo especial para Isabel. Quería que ese fuera más que un encuentro común. Quería que fuera un momento de celebración por lo que habían empezado a reconstruir. Había preparado una comida sencilla, pero llena de significado, platos que solía cocinar para Isabel cuando era pequeña. Esperaba que, aunque ella no tuviera recuerdos claros, los sabores pudieran traerle cierta familiaridad. Isabel llegó, acompañada por Ana, como siempre. Al entrar en la mansión, fue recibida por Leonardo con una sonrisa cálida. «Bienvenida de nuevo, hija», dijo él, aún acostumbrándose a usar el término hija otra vez. Isabel respondió con una sonrisa tímida, aún insegura sobre cómo dirigirse a él. «Gracias, Leonardo. Me alegra estar aquí». Leonardo guió a Isabel hasta el comedor, donde la mesa estaba servida con platos que incluían espagueti a la boloñesa, su favorito en la infancia, y un pastel de manzana, el postre que amaba de niña. «Sé que tal vez no lo recuerdes, pero estos eran algunos de tus platos favoritos cuando eras pequeña», explicó con un brillo en los ojos. Isabel observó los detalles, sorprendida por el esfuerzo de Leonardo. «Gracias por esto. No lo recuerdo muy bien, pero de alguna manera se siente familiar», dijo mientras intentaba conectarse emocionalmente con el momento. Ana observaba todo de cerca, feliz de ver a Isabel finalmente abierta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Durante la comida, Isabel y Leonardo comenzaron a hablar sobre el pasado, esta vez de manera más abierta y honesta. Leonardo contó historias sobre la infancia de ella, compartiendo recuerdos felices que siempre lo habían sostenido durante los años de búsqueda. Isabel, aunque aún un poco desconfiada, empezó a hacer preguntas más personales sobre la vida de Leonardo y su lucha por encontrarla. «¿Solía venir aquí casi todos los días cuando era niña?», preguntó Isabel, intrigada por un detalle que Leonardo mencionó. «Sí», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Era tu lugar favorito, especialmente el jardín. Te encantaba correr entre las flores y jugar a las escondidas. Aún puedo escuchar tus risas en los pasillos». Isabel comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo, había una conexión real con ese lugar y con aquel hombre que, aunque había estado distante durante tanto tiempo, seguía preocupándose profundamente por ella. La tensión del pasado comenzaba a disiparse, reemplazada por una curiosidad creciente sobre lo que aún podía descubrirse. Ana, al ver el progreso entre padre e hija, se sintió conmovida. «Estoy tan feliz por ustedes», dijo sin poder contener las lágrimas. «Verlos así es todo lo que siempre quise para ti, Isabel». Al final de la comida, Leonardo se armó de valor para hacer una invitación inesperada. «Isabel, sé que es pronto
y que todavía estás procesando todo, pero me gustaría invitarte a vivir aquí, si así lo deseas. Tú y Ana, por supuesto. Sé que puede ser mucho pedir ahora, pero quiero que sepan que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ustedes. Isabel se sorprendió, casi en shock. La idea de vivir en la mansión parecía impensable, pero también tenía un simbolismo profundo. Era como si Leonardo no solo estuviera ofreciendo un lugar para quedarse, sino una oportunidad para realmente construir algo juntos. Ana, al percibir la duda de Isabel, la animó. Quizás sea un buen comienzo, Isabel. No tenemos que decidir ahora, pero es algo que podemos considerar. Isabel reflexionó por unos momentos antes de responder. No sé si estoy lista para eso ahora, Leonardo, pero agradezco la oferta. Tal vez en el futuro lo pensemos. Leonardo asintió, comprendiendo la respuesta de Isabel. Está bien, Isabel. No hay prisa. Quiero que te sientas cómoda y segura en cada paso que des de ahora en adelante. En los meses que siguieron, Isabel comenzó a visitar la mansión con más frecuencia. Ella y Leonardo comenzaron a construir nuevos recuerdos juntos, esta vez con la presencia constante de Ana, quien se había convertido en una parte esencial de esta nueva fase de sus vidas. Isabel incluso comenzó a explorar el jardín de la mansión nuevamente, tratando de sentir lo que su versión más joven había sentido, allí. Una tarde Leonardo encontró a Isabel en el jardín, acostada sobre el césped y mirando al cielo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó él. Isabel sonrió e hizo un gesto para que se tumbara a su lado. Permanecieron en silencio durante algunos minutos, simplemente disfrutando de la tranquilidad del momento. Nunca pensé que podría tener esto, confesó Isabel en voz baja. Siempre pensé que mi pasado era un vacío que nunca podría llenar. Leonardo la miró con ternura y respondió. Y yo nunca pensé que podría tenerte de vuelta, pero aquí estamos, Isabel, y eso es lo que importa. La reconciliación no fue fácil ni rápida, pero fue genuina. Isabel todavía tenía dudas y temores, pero ahora estaba más dispuesta a aceptar lo que la vida le ofrecía. Estaba aprendiendo a aceptar que, aunque el pasado había sido difícil, el futuro aún podía estar lleno de posibilidades. En el siguiente cumpleaños de Isabel, Leonardo organizó una pequeña celebración en la mansión. Era la primera vez en años que celebraba la fecha con alguien a su lado. Había una sensación de renovación en el aire, como si cada pieza rota del pasado comenzara a reconstruirse. Isabel miró a Leonardo mientras cortaba el pastel y sonrió. «¿Sabes? Creo que finalmente he encontrado mi lugar aquí», dijo, con los ojos brillando de esperanza. Leonardo, emocionado, le tomó la mano. «He esperado mucho por este momento, Isabel, y ahora que estamos juntos, prometo que nunca más te dejaré ir». Ana, que observaba la escena, sintió una paz interior al saber que había ayudado a construir algo hermoso y duradero. «Lo logramos, Isabel», le dijo mientras la abrazaba. «Finalmente estás en casa». El sol se estaba poniendo sobre la mansión, pero esta vez, la luz dorada no traía melancolía, sino una sensación de renacimiento y amor. Leonardo, Isabel y Ana estaban listos para enfrentar el futuro juntos, sabiendo que el camino por delante, aunque incierto, se recorrería con esperanza y coraje. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo.